Exhibe Exposiciones presenta Disfruta la vida. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Viajes y aventuras. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Está usted sintonizando el 89.3 de FM con Grupo Radio Fórmula. Aquí está con nosotros Alejandra García. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ángel Sánchez como productor y Joel Manzano en los controles. Pues hoy tenemos un programa histórico porque vamos a dar una muy buena cobertura, Ale, sobre el tema de la fundación, que está recién, de Monterrey. Sí, la Fundación de Monterrey, ¿verdad? Que estamos también de fiestas, continuamos con las fiestas. Así es, sí, porque ahorita este mes es patrio, todo, se celebra la fundación, acabamos de festejar el grito de independencia. Así es. Y bueno, continuamos festejando. Y ahora continuamos, porque es un momento también muy importante, claro, el momento como cuando nacimos como nación, y ahora con lo que es el tema de la historia de la Fundación de Monterrey. Sí. Y también vamos a platicar un poco sobre el Festival Cervantino que se celebra año con año en Guanajuato. En Guanajuato, sí. Entonces, vamos a tener una entrevista muy nutrida con un historiador de aquí de Monterrey que se llama Juan José Silva. Ya en otras ocasiones nos ha dado él todos estos datos interesantes que él domina, sí, ¿verdad? Sobre esa parte muy novelada, muy novelesca, cómo fue el momento de la fundación. Así, Ale, ¿qué te parece si comenzamos? Información es poder. Estas son las últimas noticias en turismo. Infórmate en Festival de Viajes y Aventuras. Bueno, pues próximamente vamos a tener el Festival Cervantino. Cervantino, sí, que se va a celebrar en la ciudad de Guanajuato. De Guanajuato. Como año con año va a ser en octubre y viene a ser la 53ª, 53ª sí, vez. Es del 10 al 26 de octubre. Del 10 al 26 de octubre. Ya son está muy cerca. Días. Sí, ya está muy cerca y tiene un programa muy nutrido en donde podemos encontrar teatro, música, exposiciones de pintura, literatura también, hay danza, dentro del teatro hay diferentes géneros, dentro de la música hay música internacional, hay música folclórica, vienen grupos folclóricos de diferentes países y es tan interesante que el grupo de los organizadores del Cervantino, lo que hace es que trae todos estos grupos internacionales que se llegan a presentar y se quedan ya, la entrada es a México. Y luego de aquí de México, ellos mismos preparan agenda y ya lo dejan para diversas épocas del año. O sea, ya que entraron aquí, sí, ellos van a estar haciendo diferentes visitas a diferentes estados y diferentes países de América Latina. Sí. Y es uno de los festivales más importantes del mundo. Es el tercero en el mundo. Hay uno que se realiza en primer lugar, estamos hablando de festivales culturales, se realiza en Francia y luego otro se realiza en Edimburgo, que está dentro del Reino Unido, es el segundo, y el Festival Cervantino es el tercero a nivel mundial en importancia por su duración y por el número de visitantes, en esta ocasión de acuerdo a los números que están estimados y por los boletos que ya tienen vendidos, se estiman alrededor de 227,000 personas las que van a asistir a todas esas obras de arte, de todas las artes, de la literatura, de la parte de la música, de la parte de la danza, sí, en el teatro. Medios audiovisuales. Sí, en todas las disciplinas. Sí, así es un festival multidisciplinario
de arte. Sí. Vamos a encontrar de todo y además, bueno, pues se espera, como dice usted, 227,000 visitantes. Entonces imagínense la cantidad de personas que trabajan. El número de este personas festival. que ellos reportan, un estimado, que van a estar trabajando para poder ofertar todo ese volumen de oferta, es alrededor de 205,000 personas. Porque atrás de cada uno de los eventos hay una producción gigantesca. Entonces, en esa producción, en el tema del audio, la iluminación, los traslados, entonces, nada más, si tú juntas los 205,000 visitantes, 27,000 visitantes, más 205,000. Que es casi la misma cantidad de personas. La misma cantidad. Entonces, el total, bueno, van a estar alojados en lo que es Guanajuato y todos sus alrededores. Que Guanajuato, bueno, pues es patrimonio cultural. Totalmente. Mira, desde 1988 se mencionó así. La verdad es que Guanajuato, que se encuentra en el centro del país, tenemos por un lado que está la ciudad de San Miguel de Allende, que dejó de ser pueblo mágico, le quitaron el nombramiento de pueblo mágico para convertirlo por parte de la UNESCO, lo nombró como patrimonio de la nación, como una ciudad patrimonio. Para el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues vale la pena tomarlo en cuenta como visita, turistear por este lugar. Del 10 al 26 está el Cervantino. Está el Cervantino. Ahora, tenemos la enorme ventaja que hay muchas ciudades que están muy cercanas a Guanajuato, ¿verdad? Porque se encuentra a unos tantos kilómetros, está San Miguel de Allende. Y luego está Dolores Hidalgo. Está cerca de Guanajuato. Donde fue el Grito. Donde fue el Grito. Se encuentra también Celaya, está Irapuato. Entonces hay muchas ciudades muy cercanas a donde una persona puede visitar además del Cervantino. Así es, y reservar en algún hotel, en algún Airbnb, lo puede hacer. Son épocas muy lindas, ¿verdad? Sí. Porque normalmente la gente nativa de ahí, de la ciudad de Guanajuato, asiste al Cervantino. Al Cervantino, sí. O sea, la gente es culta, es muy, muy preparada. O sea, hay muchos centros de arte para estudiar en las universidades. La gente está muy cercana, tiene mucha comunión con el arte. Con el arte, mucha disposición para aprender. Aceptan con muy buena disposición toda esa oferta cultural, porque hay muchas ciudades que tienen sus eventos culturales y están desangelados. No van a escucharlos. Sí, no están tan interesados. No están tan interesados. Sí, y hay ciertas artes que se ven más en una ciudad que en otra. Así es. Entonces, en algunas partes es más el teatro, en otras no tanto. Así es. Y en esta lo que tiene de particular es que todas las artes son bienvenidas. Así es. Y que son acogidas por los ciudadanos de Guanajuato. Por los mismos ciudadanos de Guanajuato. Así es. ¿Verdad? Hace muchos años, serán pues más de algunos 25, 35 años, hubo una inversión, un apoyo fuerte por parte de cervecería y trajeron la versión en aquel momento de lo que había ocurrido en el Cervantino, lo trajeron a Monterrey. A Monterrey. ¿Sí? Ojalá y en algún momento el Cervantino lo pudieran soltar, ¿verdad? Que fuera itinerante, eso sería fantástico. Sí, ¿verdad? Sí, sería maravilloso para aquí, para la ciudad de Monterrey, claro, volverlo a tener. Para Monterrey. Bueno, pues vamos a un corte y regresando vamos a tener la entrevista con el historiador Juan José Silva, quien nos va a llevar de la mano para vivir paso a paso cómo fue ese momento sublime de la fundación de Monterrey. Empresario expositor, ¿ya tienes el lugar perfecto para tus eventos este año? Cintermex está aquí para ti, el espacio ideal para expos, congresos, eventos empresariales, sociales y mucho más. No dejes todo al último momento. Separa tu fecha con tiempo, escríbenos a info@cintermex.com o visita nuestra página www.cintermex.com. Cintermex, el corazón que impulsa el norte. Pues ya regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras. Lo invitamos a pasar por nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, por Spotify también, por Amazon y Apple Music como Festival de Viajes y Aventuras TV. Además, están los capítulos en YouTube también con el mismo nombre. Y bueno, por el 89.3 de FM, por aquí nos está escuchando y pues vamos a continuar, licenciado. Sí,
Vamos a continuar, vamos a una entrevista con Juan José Silva, quien nos va a hacer ese relato maravilloso sobre la Fundación de Monterrey. Bueno, pues tenemos en la línea al historiador Juan José Silva, a quien le vamos a pedir que nos comparta de sus conocimientos sobre lo que fue el momento de cuando llegó la tercera, en este caso, grupo que vino a establecerse aquí en Monterrey. Juan José, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Marisela. Fue un momento sublime en la historia de nuestra ciudad, pero hay que regresar un poco hacia 1550. En ese verano, ese ardiente verano, la expansión española hacia el norte de lo que va a ser la más rica joya de la corona española, a la Nueva España, encuentra mucha resistencia en lo que se le va a llamar la Gran Chichimeca. ¿Por qué? Porque esa parte del territorio, lo que viene siendo el centro de la actual República Mexicana, son altiplanos fríos de más de 1500 metros sobre el nivel del mar, páramos fríos, páramos donde las lluvias, hay años muy húmedos, pero hay años muy secos. Y esas regiones, lo que viene siendo pues el norte de Jalisco, Zacatecas, San Luis, el sur de Nuevo León, el sur de Tamaulipas, estaba habitada por una serie de naciones conocidas como los chichimecas, que en el lenguaje náhuatl de los mexicas o los aztecas significaban el linaje de perro. Al igual que los romanos le llamaban así a las tribus germanas que habitaban al norte de los Alpes, les llamaban bárbaros, gentes que no estaban sometidas o no estaban agrupadas en una civilización como era la Gran Tenochtitlan o la Nación Tarasca o la República Tlaxcalteca. Ellos eran nómadas, pero bien, ellos se movían de acuerdo a las estaciones, pero para 1550 la corona española, representada por sus ejércitos, han encontrado mucha resistencia, sobre todo en el norte de San Luis y en Zacatecas. Entonces eso va a hacer que el mismísimo virrey encabece las tropas y va a haber una guerra muy sangrienta por primera vez en muchos años desde la caída de Tenochtitlan. La corona española se va a enfrentar a una gran resistencia. Obviamente el peso de las armas que traían los europeos, así como el caballo, la espada, la lanza, la ballesta, pero sobre todo los arcabuces y las pistolas de rueda, que ya era armamento que utilizaba balas redondas de plomo y pólvora. Se le llama la Guerra del Mixtón, pero para 1570 los exploradores y los avanzadas de la corona van a llegar a un lugar muy hermoso, perdido en el noreste de Texas y a 175 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es ese valle que está a 2.700 metros, un páramo frío? Se va a ser llamado el Real de Minas de San Gregorio de Mazapil. ¿Qué va a pasar ahí? Pues bien, alrededor de esas montañas, que son parte de la Sierra Madre Oriental, ahí los españoles, sobre todo muchos de ellos eran judeo-portugueses y judeo-españoles, van a encontrar lo que se le va a llamar el Gran Filón. Van a encontrar grandes vetas de plata argentífera. ¿Qué significa? Que la plata estaba rodeada por un cascarón o por una mena de plomo. Entonces había que separar la plata del plomo y viceversa con un método muy apestoso que era el método de patio. Ahí utilizaban mercurio, pero bien, San Gregorio, el Real de Minas de San Gregorio de Mazapil es fundado en 1570 y hasta ahí va a llegar la expansión española. Pero ¿qué va a pasar en esos momentos más hacia el noreste? En lo que ahorita viene siendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, aquí había más de 500 naciones, que es el término correcto para referirnos a ese grupo de seres humanos. Eran también de la etnia chichimeca, pero muchos de ellos tenían muchos nombres. Estas naciones que también se movían de acuerdo a las estaciones
eran nómadas, ellos eran animistas, adoraban el sol, la luna. Entonces, entre tantos grupos, podemos mencionar los laguneros, los irritilas, los coahuiltecos, los carancahuases, los gualahuises, los gualeguas, los tepehuanes, pero sobre todo había uno que es muy recordado aquí en el Valle de Extremadura, Ojos de Santa Lucía, que es el nombre del Valle de Monterrey. Y esta tribu se movía también de acuerdo a las estaciones, y cuando entraba guerra con sus vecinos, ellos con sus cenizas van a trazar en su cuerpo desnudo un camuflaje artesanal, y la historia los va a recordar como los Rayados. Y si quieres más adelante abundamos. 1570, la expansión española hacia el noreste ya está en firme, y aquí va a entrar en línea un gobernador de origen vasco, don Francisco de Ibarra. Don Francisco de Ibarra va a ser nombrado gobernador de la Nueva Vizcaya, con capital en Durango. ¿Y por qué se le va a llamar Vizcaya? Porque toda esa generación de mujeres y de hombres que van a llegar hacia 1570, 1580 al norte-noreste de la Nueva España son de origen vasco. De allá en los reinos de Asturias, en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja, pero sobre todo Galicia, Vizcaya, Zaragoza y los Países Vascos. Pues bien, Francisco de Ibarra, oliendo que tras las montañas que había hacia el norte, hacia Coahuila, hacia el sur de Coahuila, él oliendo que allá había muchos minerales que explotar, envía a un caballero que va a ser el primer fundador y el primer alcalde de Monterrey. Este caballero era un guerrero, era un ciudadano de origen judeo-portugués, nacido en Praia, en la isla tercera de las Azores. Las Azores es un archipiélago que está entre la península ibérica y la América española. Don Alberto do Canto y Vieira, él va a ser el que va a hacer la primera expedición hacia el noreste. Va a atravesar unas montañas que ahorita podemos hacer una abstracción, y dividen Mazapil en el noreste de Zacatecas, y cruzando esas montañas que se le llama los Pirineos, en recuerdo de la cordillera que divide los reinos de España de Francia, van a llegar a un hermoso valle donde van a encontrar Parras, y ahí van a fundar Santa María de las Parras. Ahí van a hacer un giro hacia el este, van a llegar a un valle muy hermoso a 1800 metros sobre el nivel del mar, y el 25 de julio de 1577, ese día está dedicado a Santiago el Mayor. Van a fundar una villa que va a ser conocida como la Villa de Santiago del Saltillo. ¿Por qué? Claro, Porque claro. así es. Allá en Saltillo tienen monumentos y tienen Claro. esculturas de Alberto del Canto, igual que Don Alberto do Canto y Vieira, y al rato menciono porque aquí lo tenemos olvidado. Sí, es una totalmente. historia fascinante. Entonces, en una pequeña gruta donde hay un manantial, ese manantial cae un pequeño caudal de agua entre dos peñas, ese es el Saltillo. Verano, 25 de julio 1577, don Alberto do Canto y Vieira va a hacer fundación de la villa de Santiago del Saltillo, y de ahí él va a escuchar él hablaba varios dialectos, aprendió los dialectos chichimecas, y él escuchó que al este de las montañas de la Sierra Madre Oriental, que nos separa de las tierras altas frías de Coahuila o del altiplano mexicano y las llanuras del Golfo. Por cierto, los españoles a las tierras altas frías del altiplano mexicano le llamaban tierra adentro, y a las llanuras que están alrededor del Golfo, donde está sentado nuestro estado, Tamaulipas y Texas, le llamaban tierra afuera. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. No se despeguen. Continuamos con esta interesante entrevista. Sí. Entonces, don Alberto del Canto, junto con alrededor de 20 exploradores, bravos guerreros, armados con cota de bronce, con morriones, que son los cascos españoles, y trayendo caballos de pequeña alzada, van a atravesar el espinazo de la Sierra Madre Oriental.
¿qué camino van a utilizar? Lo que actualmente viene siendo la carretera libre o la autopista libre Monterrey-Saltillo. Poco más o menos ese va a ser el camino que con el tiempo va a ser llamado el camino real. Después de viajar durante semanas, soportando las lluvias y los primeros fríos de octubre y noviembre, van a llegar a un valle hermoso que se abre entre cordilleras. Vamos a rememorarlas. Al oeste-noroeste tenemos la Sierra de la Mitra. Un poco más hacia el norte tenemos el Cerro del Topo, al sur tenemos la Sierra Madre Oriental y al este-sureste, esa fría mañana del 13 de diciembre de 1577, los ojos de los europeos van a ver una mole, van a ver una enorme sierra, que no es un cerro, es una sierra de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y esa fría mañana, 13 de diciembre de 1577, don Alberto do Canto y Vieira va a ser la fundación de la villa de Santa Lucía, pero antes de hacer eso, esa fría mañana del 13 de diciembre, va a haber una colosal montaña que le va a recordar la silla de montar europea. Mirando de izquierda a derecha, esa hermosa sierra no va a ser otro que el Cerro de la Silla, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la villa de Santa Lucía, ¿y por qué se va a llamar así? Porque el 13 de diciembre está consagrado a Santa Lucía. ¿Quién era Santa Lucía? Era una jovencita que en la época de la antigua Roma, en la época de los primeros cristianos, ella y sus padres, que eran de la nobleza, se habían convertido al cristianismo, los primeros cristianos. Desgraciadamente, de su belleza está enamorado un jovencito, hijo de un senador romano. Él le manda joyas, le manda oro, le manda esclavos, pero ella le dice, no me puedo casar contigo porque yo estoy enamorada, yo estoy en un matrimonio místico con nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, si no te entregas a mí, voy a denunciar que tú y tus padres son cristianos. Y ya se sabía cuál era el destino de los cristianos. Si te encerraban, te mandaban y era la cena de los leones en el Coliseo Romano. Pues bien, ella en un arranque de coraje, porque él insistía, ella en un arranque de coraje se va a arrancar, valga la redundancia, se va a arrancar los ojos y se los va a enviar en una bandeja de plata. Entonces, en las tradiciones españolas, todos los manantiales, todos los ojos de agua van a ser consagrados a Santa Lucía. Y dicen las crónicas que ese frío diciembre de 1577, el Valle de Extremadura, Ojos de Santa Lucía, como la va a llamar don Alberto del Canto, va a ser una pequeña aldea. No hay acta constitutiva, lo único que tenemos son relatos y crónicas que nos dejaron esos avesados exploradores, muchos de ellos de origen portugués, otros de origen español. Pues bien, esa villa no va a prosperar. ¿Por qué? Aquí nuestra tierra es azotada por grandes sequías, grandes fríos, heladas, pero sobre todo en épocas de abundancia como la que tenemos este verano, grandes lluvias. La villa va a desaparecer a los 2-3 días, pero va a quedar en el imaginario colectivo europeo. Hacia 1590 va a llegar a la villa de Santiago del Saltillo, que entre 1577 y 1590 va a ser el punto más avanzado del Imperio Español en estas tierras septentrionales. Va a llegar un rico minero. Para entonces don Alberto do Canto ya tiene un pequeño cabildo, y aproximadamente en la villa de Saltillo hay alrededor de 100 a 120 europeos, hombres, mujeres, niños, y también algunos esclavos negros. Pero ¿qué va a pasar? Ahí van a encontrar mucha resistencia de los naturales, pero para 1590, uno de esos tantos días, le van a avisar al alcalde mayor, que es don Alberto del Canto, que acaba de llegar procedente de Mazapil un rico minero de nombre don Diego Montemayor, y viene acompañado por su tercera esposa, una hermosa mujer alrededor de 25-30 años, más joven que él, y ella va a llevar el nombre de Juana Porcayo y de la Cerda. Pues bien, una vez que llega don Diego de Montemayor, lo va a nombrar tesorero, pero dicen las malas lenguas que el capitán don Alberto do Canto y Vieira, alcalde mayor de la villa de Santiago de Saltillo, aparte de ser muy ducho con las armas, también era muy bueno en los lances del amor.
pueblo chico, infierno grande, va a crecer un amor, o van a ser un escandaloso amaciato, como decían las crónicas, entre la tercera esposa de don Diego de Montemayor, Juana Porcayo, y el alcalde primero. Pues bien, en ese momento, hacia el otro extremo del noreste, va a entrar en línea el segundo fundador de la ciudad de Monterrey, pero también va a ser el verdadero creador del nuevo Reino de León. Resulta que en esos días, allá en España, Marisela, que en el verano de 1579, a la par de la fundación de Saltillo, allá en los augustos salones del Palacio Real en Madrid, le anuncian a su majestad Felipe II que acaba de llegar un rico minero de España, de la Nueva España. ¿Y por qué? Porque ¿quién es este minero? Es un rico minero de nombre don Luis Carvajal y de la Cueva. Él era un judeo portugués de padre católico y de madre sefardí. Entonces él llega. ¿Y por qué un portugués llega a España? Porque en esos días hubo un matrimonio dinástico entre la heredera de la casa de Braganza, que era la casa reinante en Portugal, con aquel rey don Carlos V, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I de España. Pues bien, él se casa con la princesa de Braganza, y esa va a ser la causa por la cual ciudadanos portugueses acceden a la América española. Pues bien, le anuncian: señor, acaba de llegar este rico minero, y él pide una audiencia. Cuando uno de sus ministros se entera, le dice: mi señor, le dice a Felipe II, mi señor, él es un judío, él es un marrano. Así le decían a los judíos conversos al cristianismo. Entonces le dicen que él dijo: no importa, la necesidad no conoce reparos. Y así lo atiende, lo recibe y le dice: ¿qué necesitas? ¿Qué deseas? Pues bien, don Luis Carvajal y de la Cueva va a negociar la venta de todo el noreste de la Nueva España en lo que va a ser conocido como el nuevo Reino de León. No sabemos quién hizo tonto a quién, porque ya en el norte de la Nueva España ya había un virrey, pertenecía a la corona, pero por ahí don Luis Carvajal convence a su majestad que esas son tierras estériles, baldías, que no tienen el menor valor para la corona, y después de unas negociaciones se va a negociar la venta de un enorme territorio, que a cambio de 2 millones de maravedíes, el maravedí es una pequeña monedita de bronce, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. El nuevo Reino de León, hay que tirar una línea imaginaria, era un cuadrado, los historiadores le van a llamar el cuadrado trágico. Entonces tiramos una línea desde Tampico hasta Mazatlán, esa sería el lado sur del nuevo Reino de León. Tiramos una línea hacia el norte, y esa línea vendría siendo el oeste, vendría cayendo en Tucson, Arizona. De Tucson, Arizona, tiramos una línea hacia el este, esa sería el norte, y va a llegar a un lugar que se le va a conocer como San Antonio de los Bexares, hoy San Antonio, Texas. De San Antonio, Texas lo bajamos y lo cerramos en Tampico, porque ahí va a empezar ese cuadrado. Y bueno, todo ese enorme territorio, Tamaulipas, norte de San Luis, Nuevo León, Coahuila, norte de Zacatecas, Durango, este de Sinaloa, el este de Sonora, un trozo de Arizona, el sur de Nuevo México, Chihuahua, oeste, suroeste de Texas, Coahuila, todo ese enorme territorio es el nuevo Reino de León. Corre don Luis Carvajal, corre la voz de que se necesitan 200 hombres y mujeres para ir a colonizar tierras al otro extremo de la mar Océano. Entonces se reclutan, se compran áperos de labranza, caballos, bueyes, mulas, vacas, arados, palas, y se va a fletar, se va a rentar una urca. ¿Qué era una urca? Era un buque de carga de 3 palos o de 3 velas. Y cosa extraordinaria, Marisela, ¿sabes cómo se llamaba esa urca o esa nave de carga? Santa Catalina, que con el tiempo se va a corromper y se va a llamar Santa Catarina. No se despegue. Vamos a un corte y volvemos en un minuto más. Atención, aventureros y viajeros del mundo. Este sábado y todos los sábados,
Prepárate para vivir una experiencia única. Festival de Viajes y Aventuras TV. De 12 a 1 de la tarde te llevamos a destinos extraordinarios, con historias, consejos y momentos que te harán sentir como si estuvieras ahí. Sintonízanos en la 89.3 de FM de Grupo Fórmula, y si lo prefieres también en vivo por YouTube. Festival de Viajes y Aventuras TV. Tu pasaporte a las mejores aventuras solo por Grupo Fórmula. No faltes. Tu próximo viaje empieza aquí. No te pierdas Festival de Viajes y Aventuras todos los sábados en Grupo Radio Fórmula. No te la pierdas. Hola, soy Susana Alexander y los invito a ver este programa maravilloso, Festival de Viajes y de Aventuras, aquí a las 12 del día los sábados. Hay que verlo porque, pues oiga, el festival, las aventuras nunca deben faltar en la vida de uno. Así es que aquí los esperamos. Aquí estaré yo también en una muy buena entrevista. ¿Sabías que existe un oasis en el norte de Nuevo León? Es Bustamante, el pueblo mágico. Ahí vas a encontrar cientos, miles de nogales que cambian la temperatura y grandes manantiales de agua. No te lo puedes perder. Visita el pueblo mágico de Bustamante. Continuamos con esta interesante entrevista. En un largo viaje, y aquí es donde va a entrar una serie de irregularidades, porque decían las leyes de Indias que los únicos que podían hacer colonizaciones, que podían hacer exploraciones y fundaciones de pueblos, villas y ciudades, eran cristianos de viejo, cristianos españoles o portugueses que 4 generaciones atrás, 200 años, puedas comprobar a través de un juicio de sangre que tú descendías de cristianos, no de moros, no de judíos. Pero bien, entonces, para hacerlo más rápido, en el verano de 1582 se va a formar esos 200 hombres y mujeres, algunos solteros, otros casados, van a atravesar el Atlántico y van a desembarcar no en Veracruz era el único puerto habilitado para la entrada de inmigrantes y de mercaderías, de aquí hacia la Madre España y de la Madre España hacia la Nueva España. Entonces, ¿qué va a pasar? Vienen en convoy y la Santa Catalina va a hacer un giro al norte y va a llegar a la desembocadura de un río que hoy conocemos como Pánuco. Ahí van a desembarcar en el otoño de 1582, ahí van a hacer la primera fundación de Tampico. Entonces, por ahí Tampico forma parte de la historia del noreste y del Nuevo Reino de León. Sí, pero yo quisiera que, perdóname que te interrumpa, dime. Quisiera que nos platicaras un poquito también de esos platillos o de esa gastronomía. De la gastronomía, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Entonces, don Luis Carvajal hace un campamento de invierno y para la primavera de 1582 se mete en ese enorme territorio. Y en abril 24 de 1582 va a llegar ahí a una villa que se va a fundar y la va a llamar la Villa de San Gregorio. Con el tiempo va a hacerse Cerralbo. De ahí se va a mover al oeste, pero ¿qué va a pasar? En ese movimiento hacia el oeste, ya rumbo al altiplano nuevo leonés, se va a topar con don Alberto Docanto, que le va a confesar que había mantenido un sonado amaciato con la esposa de Diego de Montemayor, el tesorero. Cuando Diego se entera allá en Saltillo, va a regresar a la villa. Él se encontraba allá en Almadén, Monclova, va a regresar y va a asesinar a doña Juana Porcayo, y ahí se va a cometer el primer feminicidio o el primer uxoricidio de la historia. Pero bien, una vez que se entera don Luis Carvajal, a uno le va a perdonar el homicidio, el feminicidio, y a otro le va a perdonar el adulterio, y le va a ordenar, don Luis Carvajal le ordena a Diego que le dé un abrazo, se perdonen, y enterado de que Diego tiene una hija nubil de 14 años llamada Estefanía, le ordena que le entreguen matrimonio a Alberto del Canto. Pero bueno, vamos a hablar un poco. Ya moviéndose hacia el oeste, Marisela, van a llegar el 11 de marzo de 1583, van a llegar al Ojo de Agua Grande.
al mismo Ojo de Agua Grande, que en 1577 Alberto del Canto va a hacer la fundación de Santa Lucía. 11 de marzo 1583, don Luis Carvajal y de la Cueva, por medio, o le va a ordenar a uno de sus capitanes, Gaspar Castaño de Sosa, que haga fundación, la segunda fundación de la ciudad, y va a ser intitulada la Villa de San Luis Rey. ¿Qué se va a comer en esa villa? En esa villa se va a comer, obviamente muchos de ellos son sefardíes, son judíos occidentales, y muchos de ellos van a degustar el cabrito, pero también van a degustar algo que los españoles van a aprender de los moros que vienen del norte de África y de los árabes que van a estar ahí en la península ibérica, y van a ser los frijoles. Los frijoles ya se van a ser parte de la cocina aquí en el noreste, igual que el cabrito. Aquí va a entroncarse, Marisela, ¿qué va a pasar también? Entre tantas cosas que van a traer la Urca Santa Catalina, va a haber odres. El odre, acuérdate que es el estómago de las cabras o de las vacas, sí. Y en esos odres van a venir vino. El pueblo judío va a aprender a degustar vino en los cálidos desiertos de Egipto. Entonces, en ese Monterrey, en esa villa de San Luis Rey. ¿Por qué San Luis Rey? Porque era un santo de la devoción de don Luis Carvajal. Entonces, ahí se va a degustar vino, se van a degustar lo que se le llama caldos, vinos tintos y vinos blancos provenientes de España. En esos días, 1583, todavía en Parras no se va a sembrar la uva. Hay uva silvestre, pero todo el vino que aquí se va a beber van a traerlo los europeos, españoles y portugueses de la madre de patria. Y otra cosa, en Zacatecas ya se estaba elaborando una cerveza artesanal. La cerveza artesanal en México se va a establecer en 1530, ya en la ciudad de los Palacios, en Ciudad de México. Entonces, aparte de un exquisito vino, tal vez van a probar lo que los indígenas de aquí hacían, el mezcale. ¿Qué es el mezcale? Es un destilado de hojas y de ramas de aquí del noreste. Por ahí una vez leí que los habitantes originales producían el mezcale con las hojas de lampazos. El lampazos es una planta acuática que crece en muchos ríos y lagos que hay aquí en nuestra región. Sí, el lampazos está lleno. Así es. Entonces por ahí se producía el mezcale, pero también ¿qué se producía? En Zacatecas y sobre todo en el norte de Jalisco, ya desde 1550 se había traído el trigo. Entonces, por ahí los sefardíes, tanto españoles como portugueses, ya van a degustar las tortillas de harina, que en la cocina sefardí era la matzá o mastá, que viene siendo una hogaza de pan delgadita, pero que con el tiempo esa delgadez lo va a hacer tortilla, y ya se va a degustar la matzá o la tortilla de harina. La azúcar todavía no, la gordita de azúcar va a llegar hasta el siglo XVIII, pero ya por lo menos tenemos la noción de que la matzá va a ser parte de la comida diaria. Y otra cosa, la cecina, que es la carne seca, en este caso de las reses que traían los españoles, ya va a ser comida. Pero hay una cosa, Marisela, que hay que apuntar. Aquí en el Valle de Extremadura, Ojos de Santa Lucía, que es el asiento de la ciudad de Monterrey, había cíbolos. ¿Qué eran los cíbolos? Eran los bisontes, los búfalos. Ajá. Sí. Te decía, Marisela, que los europeos aprendieron a cazar, así como los naturales de aquí del noreste ya cazaban y aprovechaban la carne y las pieles de los búfalos, de los cíbolos, del bisonte. Los europeos van a hacer lo mismo, y allí ellos van a aprender una forma de asar la carne, y va a ser la barbacoa que se va a convertir en el barbecue y en la carne asada de los regiomontanos los fines de semana. Los españoles, los europeos, los portugueses lo van a aprender allí a las brasas, sobre todo del mezquite, del sabino, sobre todo el mezquite, que te produce una brasa que te dura horas. Eso va a ser la carne asada. Entonces, la carne asada
también va a ser parte de la cultura gastronómica norestense. Pero pasan los años, a don Luis Carvajal se va a mover hacia Saltillo y va a confirmar ahí a las autoridades. Alberto del Canto lo confirma como alcalde de Mayor, a Diego lo va a confirmar como tesorero del nuevo Reino de León. Ya se va a mover hacia el norte, estando en Almadén. Hoy Monclova va a llegar al virrey de Mendoza, le va a llegar el rumor de que en el norte hay un tipo que se hace llamar virrey gobernador. Y por cierto, el contrato que firma don Luis Carvajal con Felipe II lo va a nombrar a él y a sus herederos como gobernadores por toda la eternidad del nuevo Reino de León. Entonces le llegan rumores, él empieza a investigar el virrey y van a encontrar los antecedentes judíos de don Luis Carvajal y de la Cueva. Se va a enviar una patrulla de alguaciles de la Inquisición. La Inquisición perseguía varios delitos, entre ellos perseguía delitos contra la ortodoxia, en este caso perseguía la herejía. ¿Cuál era la herejía? Todos aquellos que seguían la ley de Moisés y sobre todo también a los seguidores del Islam, a los árabes o a los moriscos y sobre todo aquí en la Nueva España a los judíos. Lo acusan, lo arrestan y a pesar de que don Luis Carvajal y de la Cueva tenía muchas tropas armadas, eran 4 alguaciles, dicen que volteó y le dice a Diego, el que nada debe, nada teme, se deja arrestar y a Diego va a quedar como el heredero, queda como tesorero a don Luis Carvajal y a toda su descendencia los van a arrestar. Y es cuando aquí, otra cosa, entre 1583 y 1590, cuando arrestan en noviembre del 90, arrestan a don Luis Carvajal y a sus parientes, entre ellos a Luis Carvajal el Mozo, su sobrino, a su hija. Entonces, la villa de San Luis Rey, Marisela, entre 1583 y 1590 va a ser la población judía más grande del mundo en ese momento, porque se corre la voz en esos 7 años y va a fluir muchos sefardíes que están camuflajeados como cristianos conversos o como marranos o como criptojudíos, van a llegar a Monterrey. No hay nociones, pero pensamos que alrededor de 500 a 800 habitantes tenía ese Monterrey. Empieza una persecución despiadada y es aquí cuando va a comenzar esa parte de la historia que nos fascina. Muchos de los sefardíes, españoles y portugueses no tenían apellidos y van a empezar con aves, Garza, Halcón, Falcón, Aguilar, Aguilera, van a comenzar con flores, Naranjo, Limón, Nogal. Entonces por ahí es parte de esa historia que se entronca con la leyenda. Pero bien, entonces dicen las crónicas que a don Luis se lo llevan, lo van a torturar y él va a morir en los sótanos en las mazmorras del Palacio de la Inquisición en Ciudad de México. Y dicen las crónicas que don Diego de Montemayor, melancólico por esas hermosas tierras y esas hermosas montañas llenos de manantiales de agua cristalina, a él le va a entrar una melancolía y en el verano de 1596 va a reunir a las famosas 12 familias, pero también va a reunir a 3 caciques, porque no nada más los europeos estuvieron presentes en lo que va a ser la tercera fundación. El verano de 1596 va a ser decisivo porque don Diego de Montemayor, contraviniendo las leyes, ¿por qué? Porque el único que podía hacer fundaciones, el único que podía hacer exploraciones era don Luis Carvajal, pero obviamente al no existir don Luis Carvajal se extingue ese contrato, las famosas capitulaciones de 1579. Entonces don Diego se va a mover en el verano, a fines de agosto de 1596, se va a venir con las famosas 12 familias y van a atravesar el espinazo de la Sierra Madre por el camino ya trazado por don Alberto del Canto y por don Luis Carvajal, y junto al Ojo de Agua de Santa Lucía, aquella fresca mañana del 20 de noviembre de 1596, el Ojo de Santa Lucía viene siendo donde se encuentra el obelisco, en Juan Ignacio Ramón, entre Garibaldi y Cuauhtémoc. Esa fresca mañana del 20 de septiembre de 1596, don Diego de Montemayor, junto con el escribano don Diego Díaz de Berlanga, junto con Pedro de Íñigo y otros, van a hacer la fundación y van a decir, con la mano izquierda don Diego va a agarrar hierba y con la derecha tierra y va a decir, en el nombre de Dios Todopoderoso y de la Virgen María, yo, don Diego de Montemayor, capitán de los ejércitos reales, adelantado, tesorero del nuevo Reino de León, hago la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de los Ojos de Agua de Santa Lucía, de la ciudad de Monterrey. Entonces, ese momento va a ser el momento sublime, 20 de septiembre de 1596, pero va a ser una fundación ilegal. Pero para esto, don Diego de Montemayor, lisonjeramente, en esos días el virrey era el 5º conde de Monterrey, nuevo virrey de la Nueva España, de nombre don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. Entonces, lisonjeramente lo va a bautizar la ciudad metropolitana de Monterrey. Esa es otra historia, a ver si más adelante me das oportunidad. Sí. Yo creo que eso va a quedar para otro programa más adelante, pero entonces, es increíble todo lo que sucedió antes
de que se diera el momento, como tú dices, sublime, Así es. cuando por fin don Diego de Montemayor hace todo ese nombramiento que fue toda una ceremonia. Sí, y afuera, claro. afuera del Museo de Historia Mexicana se puede leer esa leyenda, está Sí, claro, en un sí, mural sí. gigantesco, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, de los que estén escuchando, pueden ir a revivir ese momento, Juan Que José. por cierto está arriba de la Lagartera, está Sí. arriba de la Lagartera, y Monterrey, Marisela, es de las pocas ciudades que tenemos un acta de fundación. Sí, Todo eso está plasmado en esa acta, obviamente es muy larga, sí. pero ¿qué va a pasar? Ese invierno va a ser muy frío, desgraciadamente, aunque éramos pomposamente el nuevo Reino de León, no hay riqueza, no hay oro, no hay plata, los pocos habitantes que había aquí, entre ellos los Rayados, un poeta militar español les llamó bárbaros, bravos, gallardos, porque no se entregaron ni por la fe ni por la espada, prefirieron morir combatiendo. Entonces van a ser inviernos muy duros. La pequeña ciudad de Monterrey va a pasar grandes calamidades. Por cierto, las naciones indígenas la van a atacar y la van a destruir en varias ocasiones, pero para 1612 va a caer un culebrón de agua, una gran tormenta en junio de 1612, y la primitiva ciudad de Monterrey es arrasada. Y para entonces don Diego de Montemayor ya había muerto, su hijo va a ser gobernador, pero el nuevo gobernador, don Diego de Rodríguez, ordena que la ciudad se mueva 500 varas hacia el sur. El emplazamiento original, Marisela, de Monterrey estaba en la manzana que podría ser metros más, metros menos, Zaragoza, Juan Ignacio, Escobedo y 5 de Mayo. Ese cuadrado... El primer cuadro, uno del ese, centro del sí. primero centro. Juan José, Ah, yo te quiero agradecer al contrario. toda esta explicación que nos diste, que es una magnífica, una maravillosa clase de historia para todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo por internet. Y yo quisiera más adelante que tú nos dieras otra oportunidad para que nos continuaras platicando acerca de esto, porque como tú sabes, ahorita el tiempo nos corta, sí, vamos contra el reloj. Yo te quiero agradecer mucho toda esta oportunidad y todo este bagaje, ¿verdad?, de información que nos diste, y te agradezco mucho. Claro, Marisela, si me vuelves a invitar con todo gusto, Sí. Yo encantado de compartir contigo. Sí, muchas gracias, te A mando un tus fuerte órdenes. abrazo. Ana, Claro que hasta sí, luego. hasta luego. Bye. Bye. Bueno, fue fascinante esta entrevista con Juan José Silva. Desgraciadamente nos tenemos que despedir. No se pierda usted el próximo programa el sábado por la 89.3 de FM. Recuerda que tenemos una cita, usted con nosotros. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por la 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó.